Hola, en este video vamos a hablar sobre la PMF condicional, las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas ante una información parcial sobre el resultado, dado que ocurre un evento particular o dado que una variable toma un valor particular. Y de esa PMF condicional vamos a ver una forma de la regla de la multiplicación y una forma de la probabilidad total. Esa es la agenda para este video, así que procedamos. Vamos entonces a empezar a hablar sobre el condicionamiento de una variable aleatoria dado que ocurrió un evento A, llamamos aquí. Entonces, la definición de esa PMF condicional y la forma como la vamos a anotar es esta que aparece aquí. Vamos a decir entonces que la PMF condicional de X, dado que A ocurre, la vamos a anotar de esta manera. Este es un subíndice. Dejamos como argumento para esa función solamente a X. Y por definición, esa PMF condicional va a ser igual a la probabilidad de que la variable tome un valor particular X, dado que el evento A ocurrió. Si ustedes recuerdan la definición de probabilidad condicional, que tiene la forma probabilidad de A dado B. Si ustedes recuerdan la definición, esto es la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad del evento condicionante. Esta misma forma de la probabilidad condicional es la que aplicamos acá, pero usando ya una notación de variable aleatoria, una notación de PMF, que es lo que tenemos aquí en este caso. Entonces ya la intersección de los eventos son el evento en que X toma un valor particular X y el evento A, y dividido sobre la probabilidad del evento condicionante. De esta manera entonces vamos a proceder a mirar un ejemplo para ver cómo se podría calcular esa PMF condicional, y vamos a considerar este caso sencillo en el que lanzo un dado de 6 lados, de 6 caras, y el valor de lanzamiento es la variable aleatoria X. Sin ningún tipo de información sobre el resultado, la PMF de X es esta que presentamos acá. Eso lo habíamos visto ya antes. Consideramos que el dado es justo, por lo tanto todos los 6 valores desde 1 hasta 6 son equiprobables con probabilidad 1/6. Pero resulta que alguien que si pudo ver el resultado nos da información parcial del resultado. No nos va a decir exactamente qué valor o qué cara fue la que cayó en el dado, pero sí nos va a decir que el valor del lanzamiento fue par. Esa es una información parcial del resultado que hace que nuestra PMF, la PMF de X que tenemos acá, esta PMF de X, deba ser modificada para que incorpore esa nueva información, esa información parcial del resultado. Entonces, como ya sé que el resultado fue par, entonces estos resultados impares deben tomar una probabilidad igual a 0 o simplemente eliminarse, no deben de tenerse en cuenta. Bien, estos resultados impares tendrían una probabilidad de 0 y solamente nos quedarían los resultados pares 2, 4 y 6. Observen que en este modelo original, en la PMF original, nosotros tenemos que todos los resultados son equiprobables. Por lo tanto, en este nuevo universo, que es el evento condicionante, los resultados que toman probabilidades distintas de 0, esto es 2, 4 y 6, deben conservar esa proporcionalidad y deben seguir siendo equiprobables. Por lo tanto, la PMF de X, dado que ha ocurrido, esa PMF condicional tendrá esta forma. Observen que para los valores impares la probabilidad es 0 y para los valores pares 2, 4 y 6 la probabilidad es la misma, y por axioma de normalización esa probabilidad debe ser igual a 1/3.
Es decir, la suma de las probabilidades siempre me debe dar 1 y por lo tanto la probabilidad de cada uno de esos valores pares debe ser 1/3. Esta digamos, deducción que acabamos de hacer de la PMF condicional es un poco intuitiva, es entendiendo el concepto de la condición de una PMF condicional desde el concepto, pero también podemos llegar a ese mismo resultado usando un procedimiento un poco más formal y matemático. Entonces, usando la definición matemática que presentamos desde un principio, que es la que está aquí arriba. Entonces, vamos a mirar aquí a la derecha el cálculo de esa PMF condicional para algunos valores particulares de x. Entonces, hagámoslo primero para x igual 1. Pues para x igual 1, por definición, la PMF condicional de x dado a será la probabilidad de que x tome el valor 1 y que el evento a ocurra. ¿Cuál será la probabilidad de que ese evento ocurra? Ese evento nunca va a ocurrir, ¿sí? Es decir, no es posible que el resultado sea par y que al mismo tiempo la variable x tome el valor de 1. Eso es imposible, esa probabilidad es 0 y por lo tanto esta probabilidad aquí vamos a dejarla así inicialmente, no la vamos a calcular, es distinta de 0. Esta PMF condicional de x dado a evaluada en x igual a 1 va a ser a 0, va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora ya para x igual 2. Vamos a tomar x igual 2 en este caso. Vamos a ver entonces qué pasa acá. La probabilidad de que x sea igual a 2 y ocurra el evento A es la misma probabilidad de que x sea igual a 2, que en el modelo original, porque estas probabilidades, recuerden, se calculan en ese modelo original, es igual a 1/6. O sea, de 6 posibles resultados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la probabilidad de que x sea igual a 2 es 1/6. Bien. ¿Y cuál es la probabilidad de que A ocurra? Pues el evento A es que x sea igual a 1, perdón, que x sea igual a 2, o que x sea igual a 4, o que x sea igual a 6. La suma de esas probabilidades será 3/6. Bien, por lo tanto, esto nos lleva a que el resultado, o la PMF condicional de x dado a evaluada en 2 es 1/3, que coincide con nuestra deducción inicial. Y de esta manera nosotros podemos escribir que la PMF condicional de x dado a es esta que estamos presentando aquí abajo. Es 1/3 si x es 2, 4, 6 o 0 en otro caso, que incluye los valores impares de x. Muy bien. Vamos ahora entonces a hablar sobre el condicionamiento de una variable sobre otra variable, que es de alguna manera un caso particular de lo que vimos antes. El caso particular en este caso es que el evento A o el evento condicionante va a hacer que una variable aleatoria y toma un valor particular y, pero ya para esta situación en particular modificamos un poco la notación y vamos a escribir a la PMF condicional de x, dado que una variable aleatoria y toma un valor particular y de esta manera, como lo vemos aquí. Usamos como subíndice las dos variables aleatorias involucradas, x dado y dentro del argumento de la función x será el argumento y y es un parámetro. Bien, o sea, la PMF condicional de x dado y es una función de x que tiene como parámetro el valor particular que toma y. Y por definición, de nuevo, esa PMF condicional de x dado y será igual a la probabilidad de que x sea igual a x dado que y es igual a y. Y usando el concepto base de probabilidad condicional, esa probabilidad condicional es igual a la probabilidad de la intersección de los dos eventos, x igual x, y igual y, sobre la probabilidad del evento condicionante que es y igual y. Si nosotros nos damos cuenta, el numerador es por definición la PMF conjunta y el denominador es por definición la PMF marginal de y. Y eso es lo que estamos presentando acá.
De esta manera establecemos una relación entre la PMF conjunta de X y Y, la PMF marginal de Y y la PMF condicional de X dado Y. Vamos a ver ahora que también podríamos trabajar con la PMF condicional de Y dado X y la marginal de X. Aquí presentamos una representación gráfica de una PMF conjunta de dos variables X, Y. Aquí tenemos la variable X que toma valores de 1, 2 y 3 y la variable Y que también toma valores de 1, 2 y 3. Bien. Vamos a ver entonces cómo podemos establecer una relación entre esta representación gráfica de la PMF conjunta y la representación gráfica de las PMF marginales de X dado Y o de Y dado X. Bien. Hemos dicho que estos ejes, este eje de acá representa los valores de X y estos de acá los valores de Y, y pues este eje vertical representará los valores de la PMF conjunta, es decir, son valores de probabilidad. A estas alturas corresponden a valores de probabilidad. Esa es una forma de representar de manera gráfica la PMF conjunta de dos variables aleatorias. Veamos este caso en el que tenemos la PMF de X dado Y cuando Y toma el valor de 1. Entonces yo me ubico acá. Cuando Y toma el valor de 1, aquí abajo, observen, si Y lo fijo en 1, entonces lo que vamos a ver para los distintos valores de X son valores equiprobables y por lo tanto es por eso que aquí vemos que esta PMF condicional de X, dado que Y es igual a 1, para 1, 2 y 3 es una PMF uniforme con valores de 1/3 naturalmente. Ahora, si lo hacemos para la PMF de Y dado X, entonces vamos a tener lo siguiente. X va a tomar el valor de 2, entonces yo me ubico acá. Entonces si X toma un valor particular que es 2, la PMF de X dado Y va a tener naturalmente la forma que vemos de la PMF conjunta mirando desde Y, es decir, esta forma en donde el valor de 2 es más probable que 1 y 3, de hecho es 2 veces más probable. Esto aquí es un medio, aquí es un cuarto y aquí es un cuarto. ¿Sí? Entonces con estas gráficas lo que queremos mostrar es lo que nos dice la definición. Lo que nos dice la definición es que la PMF condicional de X dado Y tiene la misma forma que la PMF conjunta para un Y particular, solo que escalada por un número que es la PMF de Y evaluada en un Y determinado. Es decir, este denominador que está acá es un número que está escalando la PMF conjunta para que se cumpla el axioma de normalización. Muy bien. Vamos ahora a ver ciertas herramientas de cálculo que vimos en el primer módulo para probabilidad condicional y que vuelven a aplicarse aquí en el contexto de variable aleatoria discreta cuando estamos trabajando con PMFs condicionales de una variable dado que otra tomó un valor particular. Y vamos a empezar con la regla de la multiplicación y luego hablaremos de la probabilidad total. La regla de Bayes la veremos ya en el tercer módulo al final, cuando estemos hablando de variables aleatorias continuas. Entonces, estas son las herramientas que surgen de forma natural cuando trabajamos con probabilidades condicionales, en este caso con PMFs condicionales, es la regla de la multiplicación. ¿Y qué hacemos con la regla de la multiplicación? Podemos calcular la PMF conjunta de dos o más variables aleatorias a partir de las PMFs condicionales y la PMF marginal. Entonces, en este caso, para dos variables aleatorias, tenemos que el cálculo de la PMF conjunta de X y Y
puede calcularse como la PMF condicional de X dado Y por la marginal de Y. Y también es posible, digamos, su recíproco, de alguna manera, que sería la PMF de Y dado X por la marginal de X. Vamos a ver entonces aquí un ejemplo. Tómense un momento para leerlo y luego continúan. Básicamente en este ejemplo se definen dos variables aleatorias, una variable aleatoria X y una variable aleatoria Y. X representa el número de preguntas que le formulan a un profesor y Y el número de preguntas que este profesor responde de forma incorrecta. Vamos a modelar entonces el problema que está escrito acá. Vamos a ver con qué nos encontramos entonces. Entonces, en esta primera etapa del árbol vamos a representar los valores que toma la variable aleatoria X. Entonces X va a tomar tres posibles valores: 0, que le pueden hacer 0 preguntas al profesor, 1 o 2. Nos dicen que estos valores son equiprobables, es decir, vamos a hacerlo con otro color, 1/3, 1/3 y 1/3. Muy bien, esos son valores que toma X. Ahora, ¿qué valores va a tomar Y? Para cada valor de X eso va a cambiar, o sea, dependiendo del valor de X, los valores que toma Y van a cambiar. Entonces, si X es igual a 0, pues naturalmente los valores que puede tomar Y es único, es un solo valor, en este caso es 0. Aquí vamos a representar entonces los valores que toma y cuando X es 0, Y toma solo un valor que es 0. Es decir, si al profesor le hacen 0 preguntas, pues va a responder 0 preguntas de forma incorrecta. ¿Con qué probabilidad? Con una probabilidad de 1, ¿cierto? Con certeza eso es lo que va a ocurrir. Entonces, con una probabilidad de 1. Ahora, si X es igual a 1, entonces tenemos dos posibilidades. Una es que esa pregunta que se le formula al profesor sea respondida de forma correcta, es decir, 0 preguntas respondidas de forma incorrecta, o que la responda de forma incorrecta. Entonces, en este caso, Y tomará los valores de 0 o 1. ¿Con qué probabilidades? Pues de acuerdo al enunciado, responderá esa pregunta de forma incorrecta con probabilidad 1/4 o de forma correcta con probabilidad 3/4. Cuando X es igual a 2, entonces ya tenemos tres posibilidades: que el profesor responda todas las preguntas de forma correcta, todas las dos preguntas de forma correcta, es decir, 0 incorrectas, o que solo una de ellas la responda de forma incorrecta, o que las dos las responda de forma incorrecta. ¿Con qué probabilidades? Sabemos que él va a responder de forma incorrecta las dos preguntas de manera independiente. Por lo tanto, nosotros sabemos que por probabilidades binomiales o simplemente por el hecho de que esas etapas son independientes, que responda la primera pregunta y luego la segunda, podemos decir entonces que, vamos a hacer ese cálculo aquí aparte, la probabilidad de que Y sea igual a 0, dado que X es igual a 2, esa probabilidad la podemos calcular de la siguiente manera. Estamos diciendo que él responde 0 preguntas de forma incorrecta, o sea, todas las dos preguntas que le formulan las responde de forma correcta. Entonces, que responda la primera pregunta de forma correcta, eso lo hará con probabilidad 3/4. Y que responda a la segunda de forma correcta lo hará con probabilidad 3/4. Realmente es una intersección, pero como los agentes son independientes, entonces la probabilidad de una intersección es la multiplicación de las probabilidades. Muy bien, por lo tanto, la probabilidad en este caso será 9/16 para Y igual 0 cuando X es igual a 2, ¿cierto? O sea, estas probabilidades que están en la segunda etapa, todas son probabilidades condicionales, condicionadas al valor que toma X. Hacemos lo mismo para Y igual 2.
Hagámoslo para y igual 2, que es más sencillo, porque de nuevo entonces va a responder las dos preguntas de forma incorrecta, cada una con probabilidad 1/4, por lo tanto la probabilidad de que responda a las dos de forma incorrecta será un 16avos. Y pues para que en esta rama se cumpla el axioma de normalización, necesariamente la probabilidad de que y sea igual a 1, dado que x es igual a 2, debe ser 6/16avos, que es algo que también podemos verificar de manera un poco más formal al considerar lo siguiente: la probabilidad de que y sea igual a 1, dado que x es igual a 2. Nosotros tenemos dos posibilidades: una que responda a la primera pregunta de forma correcta y la segunda de forma... la primera pregunta de forma incorrecta y la segunda de forma correcta, o al revés, que la primera la responda de forma correcta y la segunda de forma incorrecta. En cada posibilidad la probabilidad será 1/4 por 3/4, es decir, 3/16avos. Bien, y como son dos posibilidades distintas, será entonces en total 6/16avos. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos acá arriba? Ya tenemos entonces nuestro modelo completo, porque tenemos en el diagrama árbol todos los posibles resultados y además las probabilidades de interés, y con esas probabilidades podemos calcular la PMF conjunta, que es de utilidad para poder dar solución a nuestro problema. Esa PMF conjunta es la que estamos mostrando en esta tabla aquí abajo, donde los valores que toma x son 0, 1 o 2, los valores que toma y son 0, 1 o 2, y entonces para todas las parejas de x, y hay un valor que está dentro de esta tabla que representa la PMF conjunta. Entonces veamos. Por ejemplo, este 0 que acabé de encerrar sería: ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 2? Si x es 0, pues y no puede ser 2. Bien, por lo tanto esa probabilidad de que eso ocurra es 0. Lo mismo con x igual 0 y y igual 1, pero ya la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0 es la que podemos obtener al multiplicar las probabilidades que nos encontramos desde la raíz hasta esta rama, que es x igual 0 y y igual 0, es decir, 1/3 por 1 es 1/3, y si eso lo llevo a un común denominador que es 48, será 16/48avos, ¿sí? Entonces la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0 es 16/48avos. Hago lo mismo para estos otros resultados que están acá, multiplico esta probabilidad que corresponde a la PMF marginal de x, ¿sí?, por esta probabilidad que está acá, que corresponde a la PMF condicional de y dado x. Observen que lo que estamos haciendo entonces es simplemente aplicar la regla de la multiplicación de la que hablamos inicialmente. Y de esa manera vamos a encontrar todos los valores de la PMF conjunta que estamos colocando aquí dentro de esta tabla. Con esa PMF conjunta nosotros ya podemos responder a la pregunta que nos hacen en nuestro ejemplo, y es: ¿cuál es la probabilidad de que y sea mayor que 0? Entonces la probabilidad de que y sea mayor que 0 pues será la probabilidad de que y sea igual a 1 más la probabilidad de que y sea igual a 2. Y cada una de esas probabilidades se puede calcular sumando para todos los valores de x. Entonces la probabilidad de que y sea igual a 1 la podemos calcular simplemente tomando los valores de la PMF conjunta para y igual 1 y para todos los valores de x. Entonces, si sumamos esos valores, obtenemos que la probabilidad de que y sea igual a 1, o la PMF de y evaluada en 1, que es lo mismo, va a ser 10/48avos. Si hacemos lo mismo para la probabilidad de y igual 2, eso nos da un 48avos, y llegamos entonces a que la respuesta es 11/48avos. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora otra herramienta de cálculo que aparece de forma natural cuando trabajamos con PMFs marginales,
y PMFs condicionales, mejor. Esa regla es el teorema de la probabilidad total. Entonces, ¿cómo aparece el teorema de la probabilidad total en este contexto? Como lo presentamos acá, queremos calcular la PMF marginal de Y, aquí arriba, y esa PMF marginal de Y ya sabemos que lo hacemos mediante la suma sobre todos los X de la conjunta de X y Y, ¿cierto? Hasta ahí nada nuevo, eso es la marginal de Y, pero resulta que nosotros no tenemos directamente la conjunta de X y Y, sino que tenemos la condicional de Y dado X y la marginal de X. Entonces, con esas dos PMFs, sumando sobre todos los X, podemos hallar la marginal de Y. Es decir, si conozco la marginal de X y conozco la condicional de Y dado X, podría calcular la marginal de Y usando esta forma, que es una forma del teorema de la probabilidad total. De manera similar, yo puedo calcular la PMF de X, solo que ya no voy a sumar sobre X sino sobre Y, y ya no voy a tener la PMF de Y dado X sino la de X dado Y, y no voy a tener la marginal de X sino la marginal de Y. Veámoslo. Sería esta que tenemos acá. Entonces, de esta manera, usando el mismo concepto, la misma forma del teorema de la probabilidad total, podemos calcular la marginal de X. Aquí presentamos un ejemplo para ver cómo aplicar este teorema de la probabilidad total. Aquí tenemos entonces que hay una información de la cual ya disponemos, conocemos la marginal de Y, y dentro del enunciado también nos dan información para calcular la condicional de X dado Y, que es lo que haríamos en este caso, en el que vamos entonces a determinar con base al enunciado cuáles son esas PMFs condicionales cuando Y es igual a 10 a la 2 y cuando Y es igual a 10 a la 4. Entonces, cuando Y es igual a 10 a la 2, ¿qué valores va a tomar X? Observen que el enunciado nos dice que X toma tres posibles valores: 10 a la menos 4Y, 10 a la menos 2Y y 10 a la menos 3Y. Entonces, los valores que toma X dependen de los valores que toma Y. Por eso hay que calcular la PMF condicional de X dado Y dependiendo del valor que toma Y. Hay que hacer esos cálculos por separado. Entonces, vamos a ver acá que si nosotros vamos a tomar esto en orden, digamos, vamos a tomar 10 a la menos 4Y, sabemos que eso es con probabilidad 1/2, ¿sí? X va a tomar el valor de 10 a la menos 4Y con probabilidad 1/2. Pero ¿cuál es el valor específicamente que toma X? Pues como Y es 10 a la 2, entonces en este caso 10 a la menos 4 por 10 a la 2 nos va a dar que X toma el valor de 10 a la menos 2. Muy bien. Luego nos dice que toma el valor de 10 a la menos 3Y con probabilidad 1/3. Entonces en este caso sería 10 a la menos 3Y y Y vale 10 a la 2, entonces aquí nos va a quedar 10 a la menos 1. Hacemos lo mismo para el otro valor, que es 1/6, es 10 a la menos 2, en este caso por 10 a la 2, que es el valor de Y, esto nos va a dar acá 1. Bien. Hacemos lo mismo en el caso en que Y es igual a 10 a la 4. En ese caso, vamos entonces a tener lo siguiente. De nuevo, tomo 1/2, 1/3 y 1/6. 1/2 si X es igual a 10 a la menos 4Y, pero Y es 10 a la 4, es decir, aquí nos quedaría que X toma el valor de 1. 1/3 si X es 10 a la menos 3Y, como aquí nos quedaría entonces, al multiplicar 10 a la menos 3 por 10 a la 4, nos quedaría 10, y para 10 a la menos 2 nos quedaría 100. Entonces los valores que toma X, que lo vemos aquí en esta tabla que representa la PMF conjunta, son estos que estamos viendo acá, desde 10 a la menos 2 hasta 10 a la 2.
Y los valores que toma y pues son 10 a la 4 y 10 a la 2. Los valores que están en la parte interna de la tabla representan los valores de la PMF conjunta, que ya sabemos cómo se calculan usando la regla de la multiplicación. Entonces, por ejemplo, este valor, ¿cómo se llegó a este valor? Que es la PMF conjunta de x y y evaluada en x igual a 10 a la menos 2 y y igual a 10 a la 2. ¿Cómo se llegó a ese valor? Entonces, se toma la PMF marginal de x dado y para x igual a 10 a la menos 2, dado que y es 10 a la 2, y eso multiplicado por la PMF de y evaluado en y igual a 10 a la 2. Entonces esta PMF condicional de x dado y la tenemos cuando y es 10 a la 2, que está acá. Entonces, y x es 10 a la menos 2, es decir, este valor de acá. Entonces esa PMF condicional es un medio. Listo, vamos a hacerlo aquí. Entonces es un medio. Esa PMF condicional de x dado y cuando x es 10 a la menos 2 y y es 10 a la 2. Y eso lo multiplicamos por la PMF de y evaluada en 10 a la 2, que es un valor que ya nos habían dado por aquí. Abajo lo tenemos 5/6. Entonces esto nos lleva a 5/12, que lo podemos reescribir como 15/36. Ustedes se podrán preguntar por qué en lugar de intentar reducir la fracción la hacemos más grande. Es para buscar que fracciones que nos vamos a encontrar después todas tengan el mismo denominador, y de esa forma se pueda verificar más fácilmente el axioma de normalización, porque es simplemente sumar los numeradores y verificar que son igual. Esa suma es igual al denominador. Observen que si yo sumo estas probabilidades que están acá en la tabla, que son las probabilidades conjuntas, voy a encontrar que esas sumas de 15 más 10, 25, más 3, 28, más 5, 33, más 2, 35, más 1, 36. Sobre 36 nos da 1, que es el axioma de normalización. Entonces es por eso que siempre buscamos en estas PMFs, cualquiera que ya sea conjunta, marginal o condicional, se busca siempre que el denominador sea el mismo para verificar más fácilmente el axioma de normalización, que debe cumplirse en cualquier caso. Entonces, usando este mismo razonamiento que acabo de mostrar acá para x igual a 10 a la menos 2 y y igual a 10 a la 2, podemos completar la tabla que tenemos acá. Vamos ahora a ver entonces cómo con esta PMF conjunta podemos calcular la PMF de x, que es simplemente la PMF marginal. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente sumamos los valores para cada x, sumamos los valores de la PMF conjunta para todos los valores de y. Entonces, para x igual a 10 a la menos 2, sumamos todos los valores por columnas. En este caso sería 15/36. Para x igual a 10 a la menos 1 sería 10/36. Para x igual a 1 sería 8/36. Para x igual a 10, 2/36. Y para x igual a 10 a la 2, 1/36. De nuevo verifiquemos que la suma de estas probabilidades nos va a dar 1, ¿cierto? 15 más 10, 25, más 8, 33, más 3, 36. Entonces, esta es la PMF de x para cada valor de x. Bien, estos valores que tenemos acá representan la PMF de x para cada valor de x, que se calcula de manera fácil si tenemos ya la PMF conjunta, que a su vez fue calculada usando la PMF condicional de x dado y la marginal de y a través de la regla de la multiplicación. Eso es todo para este video. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.